Uno puede viajar alrededor de todo el mundo y no ver absolutamente nada. Para llegar a comprender no es necesario ver muchas cosas, sino mirar detenidamente aquello que está frente a nosotros. El pintor Giorgio Morandi dedicó prácticamente toda su carrera a pintar siempre los mismos objetos. Jarrones, botellas, tazas, conchas componían su pequeño gran universo. Morandi encontró en sus propios límites la virtud y nos invitó a mirar de cerca, con atención, todo lo que nos rodea. Quizás sea esa misma curiosidad la que hoy nos lleva a millones de turistas a viajar por todo el mundo en busca de una realidad distinta, ajena. Porque cuando somos turistas nos transformamos y tenemos la obligación de coleccionar imágenes, objetos y cualquier otro elemento que más tarde nos permita recordar esa otra identidad ya perdida. Mi pregunta es, ¿podemos ser turistas durante todo el año? ¿Podemos vivir cada día como turistas perpetuos? El turismo es mi fuente de inspiración. Quizás sea por ello que me dedico a crear souvenirs, esos pequeños objetos que parecen tener vida propia y que, como decía Morandi, encierran todo un universo en su interior. Todo comenzó en este supermercado, en Londres, en pleno centro de la ciudad, abierto 24 horas y que contaba con un gigantesco parking que yo encontraba tan especial y que noche tras noche estaba prácticamente vacío. Al tratarse de un espacio privado, tan solo los clientes del supermercado tienen acceso a él. Un cliente, una plaza, durante 3 horas. Además, todo el parking, como no, está vigilado por cámaras de seguridad. La cosa se puso interesante cuando finalmente me di cuenta de que lo que tenía ante mí no era un parking, sino una pista de tenis, la más grande de todo Londres. Porque al fin y al cabo es el cliente el que decide qué hacer con su propio espacio. Así que, por menos de 1 libra, 4 personas pueden tener su propia pista privada de tenis cubierta en pleno centro de Londres, con árbitro incluido. Este es el trofeo del torneo. Está realizado exclusivamente con frutas y verduras del supermercado. Y este es el souvenir que conservo, que muestra orgulloso el ticket, el documento legal que permite esta transformación de espacio privado en evento público. Y no solo eso, sino que gracias al Freedom of Information Act pude utilizar el sistema de cámaras de seguridad del supermercado para grabar mi propio torneo en vídeo. El proyecto reivindica la importancia que tienen los espacios públicos en nuestras ciudades. Cuando más adelante decidí que lo que quería era crear mis propios souvenirs dentro de uno de los monumentos turísticos más visitados de todo el mundo, el reto fue aún mayor. Tras meses pidiendo permisos y sin respuesta alguna, esta vez decidí saltarme las normas, esconder todos los materiales y las herramientas necesarias dentro de bocadillos, burlar así el control policial y crear la primera producción ilegal de souvenirs en lo más alto de la Torre Eiffel. Estas 3 niñas, Eve, Alma y Oceane, no solo disfrutaron de su visita, sino que además dieron forma a sus propios recuerdos. Cada paso, cada segundo, cada movimiento estaba siendo transmitido a un sistema de moldeo rotacional que tras una media hora descubría una figura única, sin igual, fiel reflejo de su propia experiencia aquel día. Monumento y turista finalmente establecen un diálogo, siendo el souvenir el nexo de unión entre ambos. Meses más tarde me lancé a recorrer el Camino de Santiago con una fábrica ambulante de souvenirs que funcionaba únicamente con la energía del movimiento de mi bicicleta. El objetivo, una experiencia más auténtica a través de esta ruta milenaria. Cada encuentro, cada lugar fue transmitido, traducido en una serie de objetos y de eventos que desafiaron la reciente comercialización del camino. Durante mi viaje creé todo tipo de souvenirs, trofeos de fútbol que iban a parar a los mejores jugadores de cada pueblo. También trabajé con artesanos locales, oficios prácticamente extinguidos, creando juntos tipologías de producto completamente nuevas, como esta pieza de azabache.
Y tuve encuentros inolvidables, como con estas dos señoras maravillosas que utilizaban el catálogo del supermercado a modo de visera y que me inspiraron para crear uno de los productos más espontáneos de todo el proyecto. Esta es la presa de las Tres Gargantas, uno de los nuevos destinos turísticos en China, donde cada año miles de turistas provenientes de todo el mundo navegan a través del río Yangtze a bordo de cruceros de lujo. Pero la presa de las Tres Gargantas es también el proyecto hidroeléctrico más grande del mundo, que ha inundado miles de ciudades y hasta el momento ha obligado a desplazarse a más de 4 millones de personas. Durante mi viaje me topé con ciudades sin nombre, ciudades que ya ni siquiera aparecen en los mapas, pero cuyos habitantes se niegan a abandonar. La cara oculta de un proyecto cuyas dimensiones y consecuencias son prácticamente inimaginables. Esto es lo que queda de la antigua ciudad de Fengdu, que se encuentra completamente sumergida. Cuando llegué a este punto, decidí recoger un poco de agua del río en un par de garrafas de plástico, que más tarde decoré con motivos tradicionales chinos. Mientras el agua se convierte en el preciado souvenir de la ciudad desaparecida, su recipiente simboliza el conflicto entre la cultura tradicional china y la reciente industrialización de la zona. Un conflicto similar al que experimenté de manera personal cuando descubrí que estos lugares albergaban cierta belleza. Una belleza trágica, sí, pero también sublime, extraordinaria, casi surrealista. Y fue precisamente esa dualidad entre lo real y lo irreal lo que me empujó a crear esta serie de objetos. Símbolos que son capaces de revelar aquello que las fotografías no pueden, de hacer palpable lo invisible. Souvenirs que documentan una identidad casi desaparecida por completo. Mi fascinación por estos lugares olvidados, casi invisibles, me ha llevado hasta las montañas del Parco Nazionale del Cilento, en el sur de Italia, donde varias iglesias permanecen abandonadas tras una serie de terremotos y la inestabilidad del terreno. Estos lugares, además, han sido recientemente saqueados. La mayoría de sus reliquias, santos, madonas, han sido robadas o destruidas, dejando tras de sí un vacío difícil de imaginar. Por un lado, es tremendamente triste que este patrimonio se haya perdido de esta manera, pero por el otro estamos ante una oportunidad única de transformar estos lugares, de reinventar su futuro. El proyecto en el que ando inmerso actualmente se llama Buona Fortuna y consiste en la creación de nuevas esculturas e instalaciones que sustituirán a aquellas que han desaparecido. Símbolos inspirados en la cultura y en la tradición local, pero con un marcado carácter contemporáneo, que darán un nuevo significado a estos lugares. Esta iglesia abrirá de nuevo sus puertas al público el próximo verano, tras permanecer cerrada más de 50 años. Nos empeñamos en seguir viendo al turismo tan solo como un negocio, como una industria, pero yo estoy convencido de que con un turismo más sostenible y creativo podemos seguir tendiendo puentes entre diversos lugares y culturas, puentes que hoy, como todos bien sabemos, necesitamos más que nunca. Muchas gracias.